Buenas, pueblo de Venezuela. Bienvenidos a una nueva edición con las informaciones más importantes y los acontecimientos que están marcando el rumbo político del país en este 1 de agosto. En los próximos minutos estaremos analizando una serie de movimientos, declaraciones y hechos que han llamado poderosamente la atención tanto dentro como fuera de Venezuela, y que para muchos analistas podrían representar el inicio de una nueva etapa en la crisis política venezolana. Si está de pie, es mejor que se siente, porque lo que vamos a presentar reúne los acontecimientos que se han venido acumulando durante los últimos días y que han incrementado la incertidumbre sobre el futuro inmediato del país. Mientras algunos sectores sostienen que el oficialismo continúa manteniendo el control de las instituciones, otros consideran que las presiones, internas y externas, están llevando al sistema político a un punto de inflexión como pocas veces se ha visto en los últimos años. En este video revisaremos cada uno de esos acontecimientos para entender qué significan realmente, cuáles podrían ser sus consecuencias y por qué tantas miradas internacionales permanecen concentradas en Venezuela. Las recientes reuniones políticas, las posiciones asumidas por distintos actores nacionales e internacionales, las crecientes tensiones dentro del propio chavismo y las reacciones de diversos sectores de la oposición han alimentado todo tipo de interpretaciones sobre el escenario que podría desarrollarse. Durante las próximas semanas, estamos frente a un simple episodio más dentro de la prolongada crisis venezolana. ¿O realmente comienzan a aparecer señales de un cambio político de mayor alcance? Esa es una de las preguntas que intentaremos responder a lo largo de este análisis, examinando la información disponible y las distintas interpretaciones que han surgido alrededor de estos acontecimientos. También conoceremos por qué algunos expertos consideran que las divisiones internas podrían estar aumentando, cuáles son los factores que están elevando la presión sobre el gobierno y qué papel podrían desempeñar los actores internacionales en un eventual proceso de negociación o transición. Son temas que hoy generan un intenso debate y que podrían influir de manera importante en el rumbo político del país durante los próximos meses. Por eso le recomendamos que permanezca con nosotros hasta el final de este video, porque iremos conectando cada una de las piezas de este complejo panorama para que usted pueda formarse su propia opinión con una visión mucho más completa de lo que está ocurriendo. Y ahora queremos conocer su opinión. ¿Cree usted que Venezuela se acerca a una nueva etapa política o piensa que la situación continuará como hasta ahora? Déjenos su comentario aquí debajo. Y también cuéntenos algo muy importante. ¿Desde qué ciudad, estado o país nos está viendo en este momento? Nos encanta leerlos y saber desde qué parte del mundo nos acompañan en cada transmisión. Si al Zulia le va mal en materia de servicio eléctrico, la Guajira venezolana está pasando roncha con la situación eléctrica y ninguno de los sinvergüenzas que está en el poder ha dicho absolutamente nada al respecto. Una tormenta provocó el colapso total del sistema, dejando más de 300 comunidades sin electricidad. Más de 80.000 hermanos de este municipio Guajira están en un abandono total. Elsie y su hermano Jorge no han dicho ni pío, tampoco sus alamecates en el Zulia. En toda Venezuela se va la luz, un día sí y el otro también. No podemos pensar en un país normal y mucho menos en un país pujante mientras esta gente siga ejerciendo ilegítimamente el poder. Que se vayan pa'l carajo, que viva Venezuela libre. Bueno, no está en La Guajira, está denunciando la situación de La Guajira. Miren, el tema de la luz cada vez es peor en Venezuela. Bueno, yo aquí los leo, ayer hubo un bajón importantísimo, estábamos aquí al aire y muchas de las personas escribieron que se había ido la luz en Venezuela y se estaban tratando de reconectar. Anoche en el estado Aragua también hubo protestas precisamente por los constantes apagones. No nos quieren escuchar, tenemos que hacer que nos escuchen. Si nos quieren ignorar, tenemos que hacer que nos vean, porque no puede ser que nadie dé respuesta. Exacto. Aquí tienen que darnos respuesta. Así es. ¿Por qué tenemos que estar nosotros esperando pasivos que todos los días nos pasa lo mismo? Pues no, si no nos escucha, que nos escuche. ¡Suena lo bueno!
El estado de agua se repite en otras entidades. En el estado Bolívar, recuérdense que también hubo protestas que, lamentándolo mucho, en el estado Bolívar terminaron a tiros porque, según denuncia de propios dirigentes en el estado Bolívar, la propia gobernadora mandó a sus grupos violentos a disolver esa manifestación. En un estado, imagínense ustedes, que tiene, creo que de las mayores riquezas de Venezuela, donde extraen el oro y están todas esas tierras raras, es uno de los que más sufre precisamente la falta de electricidad. Ayer conversábamos con dirigentes propios del estado Bolívar y hablaban de hasta 17 horas continuas sin electricidad. En Carabobo ayer leíamos acá una denuncia, gracias al código QR que ustedes nos hacen llegar, horas sin electricidad. La que medianamente se salva es la capital y está teniendo ya también fallas en el sistema. Aquí hemos incluso sacado información no de medios venezolanos, no de políticos venezolanos, sino de cadenas norteamericanas como Bloomberg, por ejemplo, que decían antes del terremoto que Miraflores le pedía a todas esas empresas que estaban llegando de nuevo a Venezuela que vinieran con su planta eléctrica. Es decir, no solamente se trajeran su ropa si iban a estar allá un determinado tiempo, sino que además se trajeran su planta eléctrica, porque no pueden garantizar el servicio. Y eso es producto de la desidia de 27 años de desgobierno. Por eso cuando hablan del legado de Chávez, ¿cuál legado? ¿Cuál? En serio, ¿cuáles son las obras que ha dejado Hugo Chávez? La Misión Vivienda, esa que se derrumbó. Esa. ¿Cuál? ¿Cuál es el legado de Hugo Chávez? Las misiones, ¿cuáles? Las que desaparecieron. Los barrios adentro, ¿cuáles? Los que ya casi no funcionan. Creo que estarán así graneados los que pudieran estar funcionando en Venezuela. ¿De qué legado estamos hablando? Y ni hablar de Nicolás Maduro, por Dios. Y ahora la señora que habla de una nueva Venezuela, del renacer de Venezuela. Con ustedes allí imposible que Venezuela renazca. Imposible. Por cierto, hablando del renacer de la señora Delcy Rodríguez, increíble, de verdad, en serio, toda la semana no ha habido un solo día que no se haya reportado el fallecimiento de un preso bajo la custodia del Estado. Voy de nuevo con el Observatorio Venezolano de Prisiones. Todos los días aquí ustedes nos ven leyendo información de que un preso se muere por falta de atención. El Marite suma otro preso fallecido por enfermedades. Las muertes por enfermedades dentro de las cárceles venezolanas dejaron de ser una excepción hace muchos años y se han convertido en una tragedia repetida que las autoridades conocen, pero frente a la cual siguen sin ofrecer respuestas ni soluciones. Mientras cambian los nombres de quienes fallecen, las causas continúan siendo las mismas: abandono, atención médica insuficiente y un sistema penitenciario incapaz de proteger la vida de quienes mantienen bajo su custodia. Ese patrón volvió a repetirse con la muerte de Joandri Medina González, privado de libertad en el Centro de Formación del Hombre Nuevo, Dr. Francisco Delgado. Porque imagínate tú, todos se llaman Formación del Hombre Nuevo. Conocido anteriormente como el Marite en el estado Zulia, quien fue ingresado de emergencia al Hospital Universitario de Maracaibo tras presentar, sigue leyendo allí, arriba, el código QR me lo tapa, bájalo un poquito, aquí, tras presentar complicaciones de salud asociadas al VIH y tuberculosis. Este caso obliga a formular preguntas que el régimen sigue evitando responder. ¿Cuántos privados de libertad conviven actualmente con enfermedades crónicas o infectocontagiosas sin recibir tratamiento adecuado? ¿Cuántos diagnósticos se realizan de manera oportuna dentro de los establecimientos penitenciarios? ¿Existen programas efectivos para controlar la tuberculosis y garantizar el acceso continuo a terapias para personas con VIH? ¿Cuántas personas más deberán morir para que la atención médica penitenciaria deje de ser una promesa incumplida? Hasta
hasta este momento, yo no he conocido, al menos de un comunicado, de un texto del Ministerio Público que responde a la señora Delcy Rodríguez o de la Defensoría del Pueblo esa, que precisamente está para defender los derechos. Que cuando asumieron hicieron toda su parnafernalia, hicieron todo su show y salieron, lo último que salieron como tal fue hablar del caso de Víctor Hugo Quero Navas. Que por cierto, eso está todavía inconcluso, porque ahí no hay una respuesta real de lo que realmente pasó allí. Que gracias a la desidia del desgobierno en Venezuela, su madre incluso falleció, esperando respuesta de lo que le había pasado a su hijo, después de que la tuvieron como alma en pena recorriendo todos los penales. Ellos también son culpables de la muerte de la madre de Víctor Hugo Quero Navas. Toda la semana, insisto, ha ocurrido una muerte en distintos centros penitenciarios del régimen. La causa es la misma, no reciben la atención oportuna. Y no hay una investigación, no hay un comunicado, no hay información oficial. Todo esto es a través de organizaciones no gubernamentales que hacen seguimiento y que tienen comunicación directa precisamente con esos familiares que informan al país lo que está ocurriendo. Toda la semana se ha muerto un preso y nadie da razón de nada. Ese es el nivel de irresponsabilidad. Bueno, hasta este momento no se ha conocido, por ejemplo, más de las cifras de fallecidos a causa de los 2 terremotos en Venezuela. Jorge Rodríguez dejó de reportar, es decir, no, ¿ya para qué? Ya pasó un mes, ya está. Y siguen sacando cuerpos debajo de los escombros. Y no hay un seguimiento de parte de quien debería responder al respecto. Son irresponsables. Para que esa gente ahora venga a hablar de renacer y de humanismo y de reformas, no tienen cara para absolutamente nada, y mucho menos moral para hablar de humanidad, cuando dejan que la gente se les muera. Y la culpable de todo esto es Delcy. Delcy está a la cabeza de todo esto. Aquí ellos no se lo pueden achacar a Nicolás Maduro. No. Esto está ocurriendo con ella a la cabeza. Esa es la realidad. Miren, en otras informaciones, Transparencia Venezuela hizo un trabajo, ahora que se van a sentar mañana, esperemos que lo lean los que se van a sentar mañana en esa mesa, para que tengan aquí, sobre todo Estados Unidos, para que tengan en cuenta quiénes son estos malandros y cómo es la vuelta que hacen ellos normalmente. Tiene que ver con los candidatos a magistrados al nuevo TSJ. Dice, el proceso de renovación del TSJ que se inició antes de los terremotos habría quedado paralizado y ahora parece ser que mutó a ser un tema de la agenda de la mesa de diálogo que comenzará el 1 de agosto. Bueno, ellos hicieron todo un hilo que después vamos a mostrar la lámina. Dice, la renovación del TSJ debe ser responsabilidad de una nueva Asamblea Nacional surgida de elecciones libres, transparentes, justas y competitivas. Correctamente. Solo así será posible un proceso abierto con evaluación de credenciales, participación ciudadana y garantías de independencia judicial. Sigo leyendo. Dice, mientras el tema pasa a la mesa de diálogo, la lista de postulaciones incluye nombres que generan preocupación. Ex magistrados, una rectora del CNE, militares, exfiscales y exjueces cuestionados o sancionados, además de personas con vínculos partidistas y familiares. Muéstrame más. La independencia judicial exige un proceso basado en méritos, no en antecedentes políticos. Eso no lo entiende el chavismo. Creo que aquí termina. Ok, ahora sí colócame la lámina, Simón, por favor. Porque ellos desglosaron
desglosaron, claro, esto está mucho más ampliado, con muchísimo más detalle, pero miren acá el cronograma. Entonces, por ejemplo, dice, aspirantes que ya han sido magistrados titulares o suplentes. Entonces, te lleva la línea, ¿no? Y te dice quiénes son los que ha estado. Grisel López, Michelle Adriana Velázquez, Juan José Mendoza, Marjorie Calderón, Luis Ortiz Hernández, Guillermo Blanco, Yanina Carabín, Úrsula Mujica, Octavio Cisco, Ricardi, Danilo Mojica y René de Gravers. Nombres polémicos: Catherine Harrington, fiscal, ella fue fiscal. Cinia Briceño Monasterio, Gilberto Landaeta, Joel Altuve, Dinora Bustamante. Dice, del Poder Electoral, Aimé Nogal Méndez. Ah, mira tú a la señorita esta acá ahora también como candidata, increíble. De las Fuerzas Armadas, Jesús Emilio Vázquez Quintero y Ramón Clemente Pírez, que tienen antecedentes de violación de derechos humanos. Y bueno, esto creo que tiene que ver también con los aspirantes, la otra línea de los aspirantes que ya han sido magistrados, la otra línea que está la de este lado. Y entonces ellos retroceden allí, explican, por ejemplo, aquí dice, voy a leer solamente estos primeros nombres. Dice, una revisión de la lista de los 561 candidatos muestran que figuran abogados que ya integraron el TSJ, 7 de los cuales incluso obtuvieron la jubilación. En este grupo, imagínate tú, están jubilados y los están presentando de nuevo. Está el magistrado emérito Juan José Mendoza, quien fue miembro de la Sala Constitucional desde 2010 hasta 2022 y es considerado cercano a Nicolás Maduro y Cilia Flores. Una pelusa. Y es candidato. Otro que aspira a volver al máximo juzgado es Marjorie Calderón, quien formó parte de los llamados magistrados express, ese grupo de miembros del TSJ que el Parlamento nombró en diciembre del 2014, antes de que asumiera la Asamblea del 2015, para hacer la trampa. Días antes de que la oposición asumiera la mayoría de la Asamblea Nacional en enero del 2015. Calderón saltó a la palestra por haber condenado durante su tiempo como jueza penal en Maracay a las policías metropolitanos por los sucesos del 11 de abril del 2022, que derivaron en la salida momentánea del poder del entonces Hugo Chávez. Ese señor es candidato otra vez. ¿Ah? El abogado Luis Ortiz Hernández, quien integró la Sala de Casación Civil, es uno de los candidatos y llegó al TSJ en el 2004, cuando el oficialismo amplió el TSJ a 32 magistrados y se jubiló en 2014. A principios de 2016 fue uno de los 2 jubilados que denunció públicamente que recibió presiones para retirarse y así facilitar el nombramiento de los llamados magistrados express. Entre los aspirantes también hay actuales suplentes como Michelle Adriana Velázquez Grillet, ex esposa del sobrino de Cilia Flores, Carlos Eric Malpica Flores. De verdad, gente. Grisel López, Eneida Pérez Moreno, Juan Carlos Cuenca, Luis Emilio Rondón, Emilio Ramos, Janet Trinidad Córdoba, Anabel del Carmen Hernández, Eulalia Coromoto Guerrero y Jacqueline Sosa Mariño. Y la lista sigue. Aquí está, dice, como ocurrió en los últimos años, varios funcionarios de otros poderes militares aspiran a ser magistrados. En el primer grupo destaca Aimé Nogal Méndez. Sube para acá, por favor. Es rectora del Consejo Nacional Electoral desde el 2023 y llegó a ese cargo apoyada por el partido Un Nuevo Tiempo, que por cierto, nada habló del fraude del 2024. Nada. ¿Cómo podemos confiar en una persona como esa? Bueno, y la lista sigue. Y la lista sigue. Bueno. Durante los últimos días, Venezuela ha entrado en una etapa política distinta a la que se había observado durante meses. No porque todos los problemas hayan desaparecido, ni porque exista una garantía de transición, sino porque por primera vez coinciden varios factores que antes avanzaban por separado. Una negociación política impulsada con respaldo de Estados Unidos, tensiones internas dentro del chavismo y diferencias estratégicas dentro de la oposición.
Esa combinación convierte este momento en uno de los más delicados para todos los actores involucrados. Lo primero que debe entenderse es que ningún proceso de transición ocurre de un día para otro. En la historia reciente de distintos países, los cambios políticos han comenzado precisamente cuando los sectores que antes actuaban con posiciones completamente irreconciliables aceptan sentarse a discutir un nuevo marco institucional. Eso no significa que la transición ya esté asegurada. Significa que se abre una posibilidad que antes no existía o que había fracasado en intentos anteriores. En este contexto, la figura de Delcy Rodríguez adquiere una importancia central. Independientemente de las opiniones que existan sobre ella, hoy representa uno de los principales canales de interlocución del oficialismo en este nuevo proceso. Su papel consiste en intentar preservar la cohesión del sector gobernante, mientras enfrenta presiones provenientes de distintos frentes: actores internacionales, demandas económicas y las diferencias internas dentro del propio chavismo. Sin embargo, el verdadero desafío para Delcy Rodríguez no parece estar únicamente en la negociación con la oposición. También consiste en administrar las distintas corrientes que existen dentro del oficialismo. Aunque públicamente el chavismo procura proyectar unidad, diversos análisis coinciden en que existen diferencias sobre hasta dónde debe llegar cualquier acuerdo político y cuáles serían los límites aceptables para una eventual apertura institucional. Es precisamente aquí donde aparece otro actor fundamental, Diosdado Cabello. Durante años, Cabello ha sido identificado como una de las voces más firmes del chavismo. Sus declaraciones recientes mantienen una línea de cautela frente al nuevo diálogo y han insistido en que las prioridades del oficialismo incluyen el levantamiento de sanciones y la defensa de la soberanía venezolana. Al mismo tiempo, sectores más radicales del chavismo han expresado desconfianza hacia una negociación auspiciada por Estados Unidos. Esto no significa necesariamente que exista una ruptura abierta dentro del oficialismo. Lo que sí refleja es que diferentes sectores evalúan de manera distinta el costo político de negociar y el alcance de las concesiones que estarían dispuestos a aceptar. En política, las negociaciones más complejas no ocurren únicamente entre dos bandos enfrentados. Muchas veces, las conversaciones más difíciles se desarrollan dentro de cada uno de esos bandos. Cada dirigente debe convencer primero a su propio sector antes de poder alcanzar acuerdos con la contraparte. Por otro lado, Estados Unidos ha decidido desempeñar un papel más activo como facilitador de este nuevo proceso. Washington sostiene que el objetivo es promover reformas institucionales y un camino hacia elecciones ampliamente aceptadas. No obstante, ese protagonismo también genera críticas desde distintos sectores, tanto dentro del chavismo como de la oposición, que cuestionan el grado de influencia estadounidense sobre el proceso. Este aspecto es especialmente importante porque modifica la dinámica respecto de procesos anteriores. En ocasiones pasadas, hubo mediaciones internacionales con resultados limitados. Ahora, el escenario es diferente porque Estados Unidos participa de forma mucho más directa en el impulso político de las conversaciones. Eso aumenta las expectativas, pero también eleva el costo de un eventual fracaso. Mientras tanto, la posición de María Corina Machado añade otro elemento de enorme relevancia. Machado no participa directamente en la mesa de negociación. Diversos reportes indican que decidió mantenerse al margen y evaluar los resultados antes de respaldar el proceso. Esa decisión ha generado un amplio debate dentro de la oposición venezolana. Algunos consideran que su ausencia resta legitimidad a las conversaciones debido a su peso político. Otros sostienen que su estrategia consiste en evitar asumir costos si el proceso fracasa y mantener independencia frente a cualquier acuerdo. Desde un punto de vista estratégico, ambas interpretaciones tienen lógica. Si las negociaciones producen resultados concretos, Machado conserva margen para respaldarlos posteriormente sin haber asumido la responsabilidad directa del proceso. Si las conversaciones fracasan, también conserva intacto su capital político al no haber participado en ellas. Es una estrategia de espera que reduce riesgos políticos. Ahora bien, ¿qué busca realmente cada actor? El oficialismo busca preservar estabilidad política, aliviar presiones económicas y obtener avances respecto a las sanciones internacionales. Los sectores opositores que participan en la negociación
buscan reformas institucionales que permitan construir condiciones electorales más confiables. Estados Unidos busca impulsar un proceso que desemboque en instituciones más creíbles y en elecciones con mayores garantías. El problema es que esos objetivos no siempre coinciden plenamente. Cada parte llega a la mesa con prioridades distintas. Eso explica por qué estos procesos suelen ser largos y complejos. Existe además un factor psicológico que muchas veces pasa desapercibido. Después de años de crisis, una parte importante de la sociedad venezolana observa cualquier negociación con escepticismo. Existen antecedentes de diálogos que no produjeron los resultados esperados, lo que hace que hoy muchos ciudadanos prefieran esperar hechos concretos antes de generar expectativas. Por eso, hablar de una transición inmediata sería prematuro. Lo que sí puede afirmarse es que Venezuela atraviesa un momento distinto, en el que varios actores nacionales e internacionales están explorando una vía política cuya viabilidad dependerá de que produzca resultados verificables. Reformas institucionales, garantías para la competencia política y un calendario electoral aceptado por las partes. Continúa en la parte 2, donde analizaré en profundidad las fracturas internas del chavismo, la estrategia de Washington, los riesgos que enfrenta la negociación y los escenarios que podrían desarrollarse durante los próximos meses. Cuando se observa únicamente la superficie de la política venezolana, puede parecer que todo sigue igual. El oficialismo mantiene el control de las principales instituciones. La oposición continúa dividida en algunos aspectos, y la población sigue enfrentando dificultades económicas y sociales. Sin embargo, cuando se analizan los movimientos que han ocurrido durante las últimas semanas, aparece un panorama mucho más complejo. En política, muchas veces los cambios importantes no comienzan con grandes anuncios, sino con modificaciones en el comportamiento de los actores. Y eso es precisamente lo que está ocurriendo. Cada uno de los protagonistas está moviendo sus piezas con mucha cautela, porque todos saben que un error puede alterar el equilibrio político. Uno de los elementos más importantes es que el chavismo enfrenta un desafío doble. Por un lado, debe administrar la negociación política. Por otro, debe mantener cohesionados a los distintos sectores que integran el oficialismo. Esa tarea nunca ha sido sencilla y, mientras más delicado es el momento político, más difícil resulta conservar una posición unificada. Aunque públicamente el mensaje oficial sigue siendo de unidad, diversos analistas han señalado que dentro del chavismo existen diferencias sobre cuál debe ser la estrategia frente a las presiones internacionales y frente a una eventual apertura política. Eso no implica necesariamente una fractura irreversible, pero sí refleja que no todos evalúan de la misma manera los riesgos y beneficios de negociar. Aquí vuelve a aparecer la figura de Diosdado. Cabello ha mantenido un discurso firme en defensa del proyecto chavista y ha insistido en que cualquier negociación debe respetar la soberanía venezolana y no estar condicionada por presiones externas. Esa posición conecta con los sectores más duros del oficialismo, que ven con desconfianza cualquier acuerdo impulsado desde el exterior. Desde una perspectiva estratégica, Cabello representa una corriente que busca evitar que una negociación sea percibida como una concesión excesiva. En toda negociación compleja existe un actor que presiona para endurecer la posición y otro que intenta mantener abiertos los canales de diálogo. Esa dinámica no significa necesariamente enfrentamientos personales. Responde a diferentes formas de entender cómo preservar los intereses políticos del bloque gobernante. Mientras tanto, Delcy Rodríguez desempeña un papel distinto. Su función parece estar orientada a mantener abiertas las conversaciones y demostrar capacidad de interlocución. En cualquier proceso de negociación, se necesitan dirigentes capaces de dialogar con actores que piensan de forma completamente diferente. Esa tarea suele ser políticamente costosa porque obliga a equilibrar las expectativas de la contraparte con las exigencias del propio sector. Esa diferencia de funciones se explica por qué, en ocasiones, distintos dirigentes del mismo bloque emiten mensajes con tonos diferentes, sin que eso signifique automáticamente una ruptura. Ahora bien, el papel de Estados Unidos merece un análisis más profundo. Washington no está actuando únicamente por razones ideológicas.
También existen intereses relacionados con la estabilidad regional, la migración, la seguridad y el funcionamiento del mercado energético. Una Venezuela más estable tendría efectos sobre varios países de la región y sobre la política exterior estadounidense.